La historia de Ana, la mujer de oración que ganó un profeta. Ana enfrentaba el dolor de no tener hijos en una sociedad que la juzgaba por ello. Pero su historia nos enseña el poder de la oración sincera y la confianza en Dios. A través de su fe inquebrantable, su vida cambió por completo y dio a luz a un profeta que impactó a toda una nación. ¿Cómo lo logró? ¿Qué lecciones podemos aprender de su ejemplo? Ana vivía en una época donde la maternidad era vista como una bendición directa de Dios, y la falta de hijos como un motivo de gran vergüenza. Su vida cotidiana estaba marcada por la angustia de no poder concebir, lo que la dejaba vulnerable a la crítica de los demás. La sociedad, muy influenciada por la fe en Dios y las enseñanzas de la Biblia, veía a las mujeres estériles con desconfianza, creyendo que de alguna manera habían fallado. En medio de todo esto, Ana no solo sentía la presión de la comunidad, sino que también experimentaba una profunda tristeza en su relación con Papá en el cielo. Sin embargo, en su corazón, la confianza en Dios nunca desapareció por completo. En su hogar, la situación no era más fácil. Su esposo, Elcaná, tenía otra esposa, Ponine, quien sí tenía hijos y constantemente la provocaba. Ponine aprovechaba cada oportunidad para recordarle a Ana su fracaso como mujer, lo que añadía más peso a su carga emocional. Imagina cómo se sentiría escuchar a diario esas burlas, sumando más dolor a su ya angustiada alma. A pesar de la constante prepotencia de Ponine, Ana nunca cayó en la tentación de devolver el mal con mal. Aquí vemos una de las mayores lecciones de la Biblia: responder con amor y paciencia, aunque estemos rodeados de desconfianza y malicia. En medio de todo este caos emocional, Ana encontró consuelo en la oración. En lugar de rendirse a la desesperación, tomó su tristeza y la transformó en una súplica ferviente ante Dios. La oración se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresar libremente sus miedos y esperanzas, confiando en que Papá en el cielo la escuchaba. Esto nos muestra cuán importante es orar en tiempos de angustia, no como último recurso, sino como nuestra primera línea de defensa. Si estás enfrentando situaciones similares, busca consuelo en la oración. Habla con Jesús como Ana lo hizo, con el corazón abierto y dispuesto a recibir su amor y su respuesta. La Biblia nos recuerda a menudo que, en medio de las dificultades, la fe y la perseverancia en la oración son claves para mantener la esperanza viva. Ana no solo oraba, sino que también creía profundamente que Dios era capaz de cambiar su situación. Su ejemplo nos enseña que, aunque no veamos resultados inmediatos, debemos confiar en que Dios trabaja a su propio ritmo y tiempo. Esto es un recordatorio para nosotros hoy: no siempre veremos respuestas inmediatas, pero podemos tener la certeza de que Dios siempre está obrando a nuestro favor, incluso cuando parece que no pasa nada. Es importante señalar que Ana no oraba simplemente por el deseo de tener un hijo, sino que su oración estaba cargada de propósito. Ella sabía que si Dios le concedía un hijo, sería dedicado al servicio del Señor. Este nivel de devoción y sacrificio es algo que pocas personas están dispuestas a hacer. ¿Cuántas veces oramos solo por nuestras propias necesidades, sin pensar en cómo lo que pedimos puede glorificar a Dios? Ana nos muestra que una oración sincera debe estar alineada con la voluntad divina y no solo con nuestros deseos personales. Un aspecto conmovedor de la historia de Ana es cómo, a pesar de su dolor, nunca perdió la esperanza. Su oración fue más allá de una simple petición, fue un acto de fe que cambió el curso de su vida. Este tipo de oración es la que mueve montañas, la que transforma corazones y situaciones. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas, recuerda a Ana. Su vida es testimonio de que la confianza en Yeshua y la perseverancia en la fe son recompensadas de maneras que no podemos imaginar. A medida que avanzamos en la historia de Ana, nos damos cuenta de que su fe no solo la llevó a obtener lo que deseaba, sino que también la acercó más a Dios. Su relación con Papá en el cielo se fortaleció a través de la oración y la espera. Esta es una lección poderosa para nosotros: a veces, la bendición no es solo lo que recibimos, sino en quien nos convertimos durante el proceso de esperar y confiar en Dios. ¿Y tú, has experimentado ese crecimiento en medio de la espera? Desde el principio, la relación entre Ana y Ponine estaba llena de tensión. Ponine, al tener hijos, usaba su posición para humillar a Ana constantemente, buscando cualquier oportunidad para hacerla sentir inferior. Cada comentario y burla eran como una espina más en el corazón de Ana. Sin embargo, a pesar de todo el dolor emocional que experimentaba, Ana mostró una fe y paciencia inquebrantables.
En lugar de devolver mal por mal, ella eligió mantenerse firme en su confianza en Dios, recordando las promesas de la Biblia que hablan de justicia y de cómo Dios no desampara a los que confían en Él. En cualquier familia o grupo cercano, siempre habrá momentos de tensión, y Ana nos muestra cómo lidiar con esos desafíos. En su caso, la situación con Ponine era particularmente difícil porque se trataba de alguien con quien compartía su hogar. No podía simplemente escapar o evitar la confrontación. Este tipo de pruebas son una realidad que muchos enfrentan hoy en día, ya sea en el trabajo, con amigos o incluso dentro de la familia. A través de su historia, vemos que el amor y la oración son armas poderosas para soportar las dificultades que vienen de las relaciones interpersonales. Ana encontró su fortaleza en la oración, en vez de buscar venganza o justicia por su propia mano. En la pregacao y enseñanza de Jesús, aprendemos a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Ana vivió esta lección antes de que Jesús la predicara, demostrando que la verdadera libertad no proviene de ganar una disputa, sino de mantener el corazón limpio y enfocado en Dios. Imagina cómo cambiarían nuestras relaciones si aplicáramos este principio de responder con amor en lugar de con desconfianza o resentimiento. Es fácil dejarse llevar por las emociones cuando alguien nos lastima o nos provoca. Sin embargo, Ana nos enseña que en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos buscar consuelo y dirección en la oración. En momentos de angustia, hablar con Papá en el cielo puede darnos una perspectiva diferente, ayudándonos a ver las cosas con más claridad y a actuar de manera que glorifique a Dios. Si estás enfrentando una situación similar a la de Ana, en la que te sientes atacado o menospreciado, pregúntate, ¿cómo puedo responder de manera que honre a Dios y fortalezca mi fe? La rivalidad con Ponine no solo puso a prueba la fe de Ana, sino también su confianza en el plan de Dios para su vida. En esos momentos en los que parecía que todo estaba en su contra, Ana nunca dejó de creer que Dios tenía algo mejor para ella. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y desafíos en nuestras relaciones, debemos recordar que Dios está en control y tiene un propósito mayor. Yeshua, en su amor infinito, no nos deja solos en esas batallas, sino que camina con nosotros, dándonos la fuerza para resistir y superar. Este tipo de pruebas son inevitables en la vida, pero Ana nos muestra que podemos elegir cómo enfrentarlas. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas en momentos de tensión. ¿Estamos actuando con amor, como ella, o estamos cayendo en la trampa de la desconfianza y el resentimiento? Al final del día, nuestras acciones reflejan nuestra fe y confianza en Dios. Ana fue un testimonio viviente de cómo la paciencia y la oración pueden transformar una situación de dolor en una oportunidad para crecer espiritualmente. A medida que Ana enfrentaba la rivalidad con Ponine, su carácter y fe se fortalecían. Cada prueba que soportaba la acercaba más a Dios, preparándola para la bendición que estaba por venir. A veces, las pruebas más difíciles son las que nos preparan para recibir lo que Dios ha planeado para nosotros. Y aunque en el momento puede no tener sentido, más adelante veremos que cada desafío tiene un propósito. ¿Estás preparado para ver cómo Dios puede usar tus pruebas para tu crecimiento y para su gloria? La oración de Ana fue un acto de total entrega. Ella se encontraba en el templo, con un corazón roto, clamando a Dios con una intensidad que pocos podían comprender. El sacerdote Elí, al verla, incluso pensó que estaba ebria por la forma en que oraba, pero en realidad, Ana estaba en una conversación profunda con Papá en el cielo. Su oración no era una simple petición, que era el reflejo de su alma, su dolor y su esperanza mezclados en un clamor desesperado. Aquí aprendemos que la verdadera oración es aquella que viene desde lo más profundo de nuestro ser, cuando nos abrimos completamente a Dios, confiando en que Él escucha. La intensidad de la oración de Ana nos enseña algo clave sobre la fe, no se trata solo de las palabras que decimos, sino de la sinceridad con la que las decimos. En un momento donde todo parecía estar en su contra, Ana no dejó que su desconfianza o su dolor la alejaran de Dios. Al contrario, se aferró a la única esperanza que le quedaba, la intervención divina. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que sentimos que ya no podemos más, y es en esos momentos donde, como Ana, debemos recurrir a la oración como nuestra vía de escape y nuestro refugio en Dios. Uno de los aspectos más conmovedores de esta historia es que Ana no solo pidió un hijo, quiso un voto a Dios. Le prometió que si le concedía un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Este nivel de entrega y sacrificio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias oraciones.
¿Estamos orando solo para satisfacer nuestras necesidades personales o también estamos dispuestos a ofrecer nuestras bendiciones a Dios? Ana nos muestra que la oración debe estar alineada con la voluntad de Dios, y no solo con nuestros deseos. Cuando oramos, es fácil caer en la trampa de pedir cosas solo para nuestro beneficio. Sin embargo, la historia de Ana nos enseña que una verdadera oración de fe debe incluir un corazón dispuesto a devolverle a Dios lo que Él nos da. Su compromiso con Dios fue tan profundo que no solo anhelaba ser madre, sino que también deseaba que su hijo sirviera a los propósitos divinos. Este es un ejemplo poderoso de lo que significa vivir en comunión con el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando oramos, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar esta bendición para glorificar a Dios? Ana también nos enseña sobre la perseverancia en la oración. No era la primera vez que oraba por un hijo, pero fue en esta ocasión cuando su clamor llegó a lo más profundo del corazón de Dios. A veces, cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas, nos desanimamos y dejamos de pedir. Pero Ana siguió orando, incluso cuando parecía que Dios no la escuchaba. Su historia nos recuerda que debemos ser persistentes y no desmayar en nuestra confianza en Jesús, sabiendo que, a su tiempo, Él responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. El momento en que el sacerdote Elí la ve y la confronta es un punto interesante en la historia. Aunque inicialmente la malinterpreta, Ana con humildad le explica su situación, y Elí, reconociendo su fe, le da una palabra de esperanza. A veces, en medio de nuestro dolor, podemos ser malentendidos por los demás, pero Dios siempre ve el corazón. Si alguna vez te has sentido incomprendido en tu clamor a Dios, recuerda que Él siempre escucha y comprende, incluso cuando otros no lo hacen. Ana nos enseña que, aunque los hombres puedan fallarnos, Dios nunca nos abandona. Finalmente, la oración de Ana nos deja una lección poderosa sobre la fe. Cuando depositamos nuestras cargas en Dios y confiamos en su amor, podemos descansar sabiendo que Él tiene el control. Ana dejó el templo con una paz que no había sentido antes, no porque tuviera una respuesta inmediata, sino porque había confiado completamente en Dios. Su oración fue un acto de liberación, de dejar todo en las manos de Yeshua, sabiendo que su amor y misericordia harían lo mejor. ¿Has tenido una oración que te libere de esa manera? La espera de Ana finalmente terminó cuando Dios respondió su oración, dándole el regalo más esperado, un hijo. Este no fue un hijo cualquiera, sino Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. La Biblia nos muestra que cuando confiamos plenamente en Dios y esperamos en su tiempo, Él no solo responde nuestras oraciones, sino que a menudo lo hace de una manera que supera nuestras expectativas. El nacimiento de Samuel no solo fue la respuesta al clamor de Ana, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Este evento nos recuerda que Papá en el cielo tiene un propósito mayor en todo lo que hace. Ana, en lugar de quedarse con Samuel para sí misma, cumplió fielmente el voto que había hecho a Dios. Esto demuestra su gran amor y confianza en el Señor, ya que entregar a su hijo para que sirviera en el templo no fue una decisión fácil. Este acto de obediencia y sacrificio nos enseña que, cuando Dios responde a nuestras oraciones, debemos estar dispuestos a cumplir nuestras promesas y a poner en primer lugar los propósitos de Dios. Ana entendía que Samuel era un regalo divino y que debía ser devuelto para cumplir la misión que Dios había preparado para él. Es interesante notar cómo la respuesta de Dios no solo impactó la vida de Ana, sino que tuvo un efecto profundo en todo Israel. Samuel llegó en un momento de gran necesidad espiritual en el país, cuando el liderazgo religioso estaba corrompido y el pueblo se alejaba de la fe. A través de Samuel, Dios trajo renovación, justicia y guía a su pueblo. Aquí vemos cómo nuestras oraciones, aunque personales, pueden tener un impacto mucho más amplio de lo que imaginamos. Ana oró por un hijo, pero Dios le dio a Israel un profeta. Este es un recordatorio de que, cuando oramos, no podemos limitar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. En nuestras vidas, también podemos experimentar momentos en los que las respuestas de Dios superan lo que esperábamos. Al igual que Ana, es importante que mantengamos una actitud de gratitud y obediencia, entendiendo que todo lo que recibimos de Dios es para su gloria. Samuel fue un testimonio viviente del poder de la oración y del amor de Dios por su pueblo. Si alguna vez has recibido una bendición que cambió tu vida, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para servir mejor a Dios y a los demás? La historia de Ana nos invita a reflexionar sobre cómo cada respuesta divina es una oportunidad para cumplir un propósito mayor. El nombre de Samuel, que significa, pedido a Dios,
refleja perfectamente el corazón de Ana y su relación con papá en el cielo. Cada vez que Ana llamaba a su hijo, recordaba que él era la respuesta a su oración, una evidencia tangible de la fidelidad de Dios. Esta es una hermosa imagen de cómo Dios nunca se olvida de nuestras súplicas, incluso cuando parece que estamos esperando por mucho tiempo. En medio de nuestras dificultades, podemos mirar a la vida de Ana y recordar que Dios siempre cumple sus promesas en el momento adecuado, incluso cuando nuestras expectativas parecen haber sido olvidadas. A lo largo de su vida, Ana continuó siendo una mujer de oración y devoción. Su historia no termina con el nacimiento de Samuel, que más bien, es solo el comienzo de su legado como una madre que cumplió fielmente su promesa a Dios. Al entregar a Samuel al servicio del Señor, Ana no perdió a su hijo, sino que ganó un lugar especial en la historia de Israel. Su ejemplo nos muestra que, cuando ponemos nuestras bendiciones en manos de Dios, no las perdemos, sino que ellas florecen de formas que nunca habríamos imaginado. ¿Estás dispuesto a poner tus bendiciones en las manos de Dios y confiar en su plan? La respuesta de Dios a Ana fue un recordatorio poderoso para todos los que presenciaron el nacimiento de Samuel. No solo vieron cómo una mujer angustiada fue consolada, sino cómo Dios usó esa bendición para traer cambio a una nación. La historia de Ana es una invitación para que nosotros también elevemos nuestras oraciones con confianza y fe, sabiendo que Papá en el cielo escucha y responde de maneras más grandes de lo que podemos imaginar. Y así, como Ana, podemos ser testigos de cómo Dios transforma nuestra vida y la vida de los que nos rodean a través de su fidelidad. Después de recibir la tan esperada bendición de un hijo, Ana no olvidó el voto que había hecho a Dios. Samuel, su hijo amado, fue presentado en el templo para servir al Señor por el resto de su vida. Este acto de entrega total por parte de Ana nos muestra su profunda fe y compromiso con Dios. Aunque podría haber querido retener a Samuel a su lado, cumplió con lo que había prometido, mostrando que la verdadera devoción a Dios implica cumplir nuestras promesas, incluso cuando es difícil. Este nivel de fidelidad es un recordatorio poderoso de cómo debemos actuar cuando Dios nos concede una bendición. Ana no vio a Samuel como una posesión suya, sino como un regalo divino que debía ser devuelto al servicio del Señor. Este acto de dedicar a su hijo a Dios nos enseña mucho sobre la naturaleza del amor y la confianza en Papá en el cielo. En la Biblia, vemos repetidamente que aquellos que confían en Dios son llamados a darlo todo, incluso aquello que más aman. La historia de Ana nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a entregar nuestras bendiciones para el servicio de Dios, tal como lo hizo Ana con Samuel? El sacrificio de Ana no fue en vano. Al cumplir con su voto, Ana permitió que Samuel creciera bajo el cuidado de Elí, el sacerdote, y en la presencia de Dios. Samuel no solo se convirtió en un profeta, sino también en uno de los jueces más importantes de Israel. Este acto de entrega demuestra que cuando confiamos en Dios con lo que más valoramos, Él usa esas bendiciones para cumplir sus propósitos divinos. Ana no solo recibió la bendición de ser madre, sino que también tuvo el privilegio de ver a su hijo convertirse en un líder espiritual para toda la nación. A veces, cuando Dios nos da una bendición, la tentación es aferrarnos a ella, olvidando las promesas que hicimos en los momentos de necesidad. Ana, sin embargo, nos muestra que cuando devolvemos lo que es de Dios, Él nos bendice de maneras aún mayores. Su historia es un ejemplo claro de cómo el amor y la obediencia a Dios pueden traer resultados que trascienden nuestras propias vidas. Si alguna vez has recibido una respuesta a una oración, recuerda la historia de Ana y reflexiona sobre cómo puedes usar esa bendición para glorificar a Dios y cumplir tu parte en su plan. El acto de entregar a Samuel también es un recordatorio de que, aunque nuestras bendiciones puedan parecer pequeñas, Dios puede hacer cosas grandes con ellas. Samuel fue un niño pequeño cuando Ana lo llevó al templo, pero Dios tenía grandes planes para él. Del mismo modo, nuestras ofrendas, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto mayor en el reino de Dios cuando las ponemos en sus manos. Ana entendía esto, y por eso no dudó en cumplir su voto, sabiendo que Dios honraría su fidelidad. A lo largo de la historia de la Biblia, vemos que las promesas a Dios no deben tomarse a la ligera. Ana nos enseña que cuando hacemos un voto, debemos estar preparados para cumplirlo, sin importar lo que cueste. Su dedicación y sacrificio son un testimonio de lo que significa vivir una vida completamente entregada a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios en momentos de desesperación, solo para olvidarlas cuando las cosas mejoran? La historia de Ana es una llamada a recordar nuestras promesas y a ser fieles en cumplirlas, confiando en que Dios siempre tiene un propósito mayor.
Ana también nos enseña que el cumplimiento de un voto no significa el final de una bendición, sino el inicio de algo más grande. Su fidelidad permitió que Samuel creciera en la presencia de Dios, y esto cambió el curso de la historia de Israel. Este es un recordatorio de que nuestras decisiones de fe no solo afectan nuestra vida personal, sino que también pueden tener un impacto en las generaciones futuras. ¿Qué legado estás construyendo con tus decisiones de fe hoy? Como Ana, nuestras acciones pueden ser el inicio de algo mucho mayor de lo que imaginamos. Después de entregar a Samuel al templo, Ana no se sumergió en la tristeza de la separación, sino que elevó un cántico de gratitud y alabanza a Dios. Este himno, que encontramos en la Biblia, es un testimonio de su corazón lleno de fe y esperanza. En su cántico, Ana reconoce la grandeza de Papá en el cielo, y cómo él eleva a los humildes y derriba a los orgullosos. Esta canción es más que una simple expresión de agradecimiento, es una declaración de las verdades profundas de la fe, mostrándonos que la alabanza a Dios debe estar presente en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles. El canto de Ana no solo es una respuesta a la bendición de haber recibido a Samuel, sino que también refleja su profunda confianza en Dios y su justicia. Ana sabía que Dios no solo había escuchado su clamor, sino que había respondido de una manera que solo Él podía hacerlo. En nuestras vidas, cuando recibimos una bendición o experimentamos la intervención divina, debemos seguir el ejemplo de Ana y elevar nuestras voces en gratitud. Jesús mismo nos enseñó la importancia de dar gracias, y Ana es un ejemplo de cómo vivir una vida de constante alabanza. La letra de su cántico también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios actúa en el mundo. Ana canta sobre la forma en que Dios transforma la vida de los que confían en Él, levantando a los pobres, sanando a los enfermos y brindando esperanza a los desesperados. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre podemos confiar en que Dios tiene el poder de cambiar nuestra situación. Así como Ana experimentó la fidelidad de Dios en su vida, nosotros también podemos confiar en que Él escucha nuestras oraciones y nos responde con amor. Es interesante notar que el cántico de Ana tiene muchas similitudes con el Magnificat de María, la Madre de Jesús. Ambas mujeres, en momentos de gran alegría y bendición, respondieron con himnos de alabanza, reconociendo la obra poderosa de Dios en sus vidas. Esta conexión entre Ana y María nos muestra cómo la fe y la gratitud son elementos fundamentales en la vida de quienes confían en Dios. No importa en qué etapa de la vida estemos, siempre tenemos razones para alabar a Dios por su amor, su protección y su misericordia. El cántico de Ana también es un recordatorio de que la gratitud y la alabanza no deben depender de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Ana había enfrentado años de angustia, desconfianza y humillación, pero en lugar de aferrarse a esos recuerdos dolorosos, decidió enfocarse en las bendiciones que Dios le había dado. Esto nos enseña que la verdadera gratitud proviene de un corazón que ha sido transformado por la fe en Jesús. Si estamos pasando por momentos difíciles, como lo hizo Ana, podemos encontrar consuelo en la alabanza y la gratitud, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. A través de su cántico, Ana también nos muestra que la alabanza tiene un poder liberador. Al expresar su gratitud a Dios, Ana no solo estaba agradecida por Samuel, sino que también se estaba liberando del dolor de su pasado. La alabanza es una forma de liberar nuestras cargas y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Si alguna vez has sentido el peso de las dificultades de la vida, sigue el ejemplo de Ana y comienza a alabar a Dios. No solo cambiará tu perspectiva, sino que también te dará paz y confianza en que Dios está obrando en tu favor. El cántico de Ana es un recordatorio eterno de cómo la oración, la fe y la gratitud están entrelazadas. Su himno no solo nos enseña a dar gracias por las bendiciones recibidas, sino también a confiar en la justicia de Dios en medio de nuestras luchas. A medida que avanzamos en la vida, debemos recordar el ejemplo de Ana y practicar una gratitud constante, sabiendo que Dios siempre está trabajando para nuestro bien, incluso en los momentos más oscuros. ¿Has considerado cómo la gratitud y la alabanza pueden transformar tu vida diaria? Después de haber entregado a Samuel al servicio de Dios, Ana no quedó estéril como antes. Dios, en su infinita fidelidad, la bendijo con más hijos, cumpliendo así su promesa de cuidar de aquellos que confían en Él. Esta parte de la historia es un testimonio claro de que Papá en el cielo no se olvida de sus hijos, y que cuando le entregamos nuestras bendiciones y obedecemos sus mandamientos, Él nos da aún más de lo que esperamos. Ana, que había llorado y clamado por un solo hijo, ahora veía cómo Dios le regalaba una familia más grande.
La bendición de más hijos no era solo un regalo físico, sino también un recordatorio espiritual de la fidelidad de Dios. A través de su vida, Ana pudo experimentar de primera mano cómo Dios cumple sus promesas, no solo en tiempos de necesidad, sino también en los momentos de abundancia. En la Biblia, vemos a menudo que Dios recompensa a aquellos que le son fieles, y Ana es un ejemplo vivo de esta verdad. Su vida nos enseña que, cuando ponemos nuestras esperanzas en Dios, Él siempre responde de manera que supera nuestras expectativas. Al recibir más hijos, Ana pudo disfrutar de una familia completa y llena de amor. Estos nuevos hijos no reemplazaron a Samuel, pero fueron una bendición adicional que mostró cómo Dios cuida de aquellos que se mantienen fieles a sus promesas. En nuestras propias vidas, a veces recibimos bendiciones inesperadas después de haber entregado algo valioso a Dios. La historia de Ana nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones de fe pueden abrir las puertas a mayores bendiciones. Así como Ana recibió más de lo que pidió, nosotros también podemos confiar en que Dios nos dará más de lo que merecemos cuando obedecemos su voluntad. El hecho de que Ana tuviera más hijos después de haber entregado a Samuel es también un recordatorio de que Dios no se queda con las manos vacías cuando le damos lo que es suyo. En su generosidad, Él siempre nos devuelve más de lo que le damos. Ana entendía que su sacrificio no era una pérdida, sino una inversión en el reino de Dios. A través de sus acciones, nos enseña que la verdadera fe y la verdadera devoción a Dios siempre son recompensadas, ya sea con bendiciones físicas o espirituales. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios te dará más cuando le entregues lo que más valoras? Es interesante notar cómo la vida de Ana cambió radicalmente después de haber sido fiel a Dios. Pasó de ser una mujer estéril y humillada a ser una madre de varios hijos, llena de alegría y gratitud. Este cambio en su vida nos muestra que Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que lo multiplica. En nuestras vidas, cuando confiamos en el plan de Dios, podemos esperar que Él no solo cubra nuestras necesidades, sino que nos sorprenda con más de lo que alguna vez imaginamos. Ana es un ejemplo perfecto de cómo Dios transforma nuestras vidas cuando le damos el control. Ana no solo fue bendecida con hijos, sino que también experimentó la satisfacción de ver cómo su hijo Samuel crecía en el servicio de Dios, convirtiéndose en un hombre de fe y liderazgo. Esta es una doble bendición que Ana pudo disfrutar, ver la fidelidad de Dios no solo en su vida, sino también en la vida de sus hijos. Es un recordatorio para todos los padres de que cuando entregamos nuestras familias a Dios, Él se encarga de cuidarlas y bendecirlas. Ana vivió para ver cómo Dios cumplió sus promesas tanto en ella como en su descendencia. Finalmente, la historia de Ana nos muestra que la fidelidad de Dios no tiene límites. A lo largo de su vida, Ana experimentó la gracia y la generosidad de Dios de maneras que nunca imaginó. Su vida es un testimonio poderoso de que, cuando confiamos en Dios y obedecemos su voluntad, Él siempre nos recompensa con más de lo que podemos pedir o imaginar. ¿Estás dispuesto a confiar en la fidelidad de Dios como lo hizo Ana, sabiendo que Él siempre tiene un plan mejor para ti? El nacimiento de Samuel no solo fue una bendición para Ana, sino que también marcó un punto crucial en la historia de Israel. Samuel se convertiría en uno de los profetas más influyentes y respetados del país, desempeñando un papel clave en la transición entre los jueces y los reyes. La dedicación de Ana a Dios y su obediencia al cumplir su voto permitieron que Samuel creciera en el templo, bajo la guía de Elí, lo que lo preparó para su papel como líder espiritual. El legado de Ana no fue solo el de una madre que oró por un hijo, sino el de una mujer cuya fe cambió el curso de la historia de Israel. Samuel fue el instrumento que Dios usó para traer una renovación espiritual a Israel en un momento de gran decadencia. Bajo su liderazgo, el pueblo fue guiado de vuelta a la adoración y la obediencia a Dios. Este impacto comenzó con la oración fiel de Ana, lo que nos recuerda que, a través de nuestras oraciones, podemos afectar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de muchas otras personas. La historia de Ana y Samuel nos enseña que nuestras acciones de fe pueden tener repercusiones que van mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. A lo largo de su vida, Samuel jugó un papel crucial en la unción de los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David. Este hecho en sí es una señal del plan divino de Dios, que comenzó con una madre que clamó con desesperación por un hijo. Ana no podía haber imaginado que su oración por un hijo conduciría a la unción del rey David, de cuya descendencia vendría Jesús, el Salvador. Este legado nos enseña que cuando confiamos en Papá en el cielo y seguimos sus caminos, Él utiliza nuestras vidas para llevar a cabo su propósito mayor, incluso si no lo entendemos completamente en el momento.
La vida de Samuel fue un testimonio constante de la fe y el amor de Ana. A lo largo de su ministerio, Samuel siempre mostró una devoción absoluta a Dios, lo cual reflejaba las raíces espirituales que su madre había plantado en él desde su nacimiento. Ana, a través de su ejemplo de fe y obediencia, dejó un legado duradero que continuó impactando no solo a su familia, sino a toda la nación de Israel. Esto nos recuerda que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener un impacto que va mucho más allá de nuestra vida. ¿Estás construyendo un legado de fe para las generaciones futuras? El impacto de Samuel en Israel también es un recordatorio de que nuestras oraciones por nuestros hijos o seres queridos nunca son en vano. Así como Ana oró fervientemente por Samuel y lo dedicó al Señor, nosotros también podemos orar por nuestras familias, confiando en que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. La historia de Samuel nos invita a poner nuestras familias en las manos de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir su propósito en sus vidas. Si estás orando por un ser querido, sigue confiando, como Ana, en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Ana no solo vio a Samuel crecer en sabiduría y estatura, sino que también vivió para ver cómo su hijo se convirtió en una figura de autoridad y respeto en todo Israel. Este es un testimonio poderoso de cómo las oraciones de una madre pueden cambiar el destino de un hijo. Si eres padre o madre, la historia de Ana te anima a nunca subestimar el poder de tus oraciones por tus hijos. Dios escucha cada palabra y, al igual que con Samuel, puede levantar a tus hijos para cumplir grandes cosas en su reino. Finalmente, el legado de Ana a través de Samuel nos enseña que, aunque nuestras vidas puedan parecer ordinarias, Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando confiamos en Él. Samuel no solo fue una respuesta a la oración de Ana, sino un testimonio vivo del poder de la fe y la obediencia. La historia de Ana y Samuel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿cómo puedo usar mi fe para dejar un impacto duradero en el mundo que me rodea? Dios siempre tiene un plan mayor, y nuestras oraciones son una parte esencial de ese plan. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Ana es su perseverancia en la oración. Durante años, Ana oró sin cesar, a pesar de no ver una respuesta inmediata. En una sociedad donde la esterilidad era vista como una maldición, Ana podría haber perdido la esperanza, pero eligió confiar en Papá en el cielo y continuar clamando por un milagro. Su vida nos enseña que la oración no siempre trae resultados inmediatos, pero eso no significa que Dios no nos esté escuchando. A través de Ana, aprendemos que la clave está en la perseverancia y la confianza en el tiempo perfecto de Dios. La perseverancia en la oración no es fácil, especialmente cuando parece que nuestras súplicas caen en el vacío. Ana, al igual que muchos de nosotros, podría haber sentido desconfianza o frustración por la falta de una respuesta rápida. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la duda, eligió hacer de la oración una parte constante de su vida. Aquí radica una enseñanza crucial: la oración no es un acto de una sola vez, sino una práctica continua que fortalece nuestra relación con Dios y nos prepara para recibir sus bendiciones. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas, recuerda la historia de Ana y sigue perseverando. El ejemplo de Ana también nos muestra que la oración perseverante no se trata solo de pedir, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A lo largo de los años, Ana no solo oró por un hijo, sino que también desarrolló una relación más profunda con Dios a través de sus súplicas. Esta relación la preparó para recibir la bendición de Samuel y para cumplir su voto con fidelidad. En nuestras vidas, a menudo pensamos que la oración se trata solo de obtener lo que deseamos, pero Ana nos recuerda que la verdadera oración es aquella que nos transforma mientras esperamos en Dios. La perseverancia de Ana no solo la benefició a ella, sino que también impactó a su familia y a toda la nación de Israel. Su constante clamor a Dios resultó en el nacimiento de Samuel, quien se convirtió en una figura clave en la historia del pueblo de Dios. Este hecho nos enseña que nuestras oraciones pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. A veces, lo que pedimos en oración no solo es para nuestro beneficio personal, sino para cumplir un propósito divino más grande. Al igual que Ana, debemos estar dispuestos a orar con perseverancia, sabiendo que Dios está trabajando en su plan perfecto. En nuestras vidas, la perseverancia en la oración puede parecer agotadora, pero Ana nos muestra que el resultado siempre vale la pena. Aunque pasaron muchos años antes de que recibiera su respuesta, la bendición que Dios le dio fue más grande de lo que ella podría haber imaginado. Samuel no solo fue su hijo, sino un profeta que guiaría a todo Israel.
Este es un recordatorio de que cuando perseveramos en la oración, Dios responde de maneras que superan nuestras expectativas. Si estás esperando una respuesta de Dios, sigue orando y confiando en que Él tiene un plan perfecto para ti. Ana también nos enseña que la perseverancia en la oración no solo debe ser constante, sino que también debe estar acompañada de fe. A lo largo de su historia, vemos que Ana no solo oraba, sino que también confiaba en que Dios era capaz de cumplir su petición. Este es un elemento crucial en la oración, creer que Papá en el cielo escucha y tiene el poder para responder. La fe de Ana fue recompensada de manera abundante, y su vida es un testimonio de que cuando oramos con fe y perseverancia, Dios siempre responde en su tiempo perfecto. Finalmente, la enseñanza clave de la perseverancia en la oración de Ana es que nunca debemos rendirnos, incluso cuando parece que Dios está en silencio. Su historia nos muestra que Dios siempre está escuchando, y que la espera no es en vano. Cada oración que hacemos, cada clamor que levantamos, es una semilla de fe que en su debido momento dará fruto. Ana esperó muchos años, pero cuando llegó la respuesta, fue más grandiosa de lo que había soñado. ¿Estás dispuesto a seguir orando con perseverancia, confiando en que Dios tiene algo increíble preparado para ti? El sacrificio de Ana al entregar a su hijo Samuel para que sirviera en el templo es uno de los actos más poderosos de entrega en toda la Biblia. Ana, que había esperado años para tener un hijo, no dudó en cumplir su promesa y llevar a Samuel al templo para que fuera consagrado al Señor. Este acto de sacrificio muestra un nivel profundo de fe y obediencia. Ana no solo amaba a su hijo, sino que también amaba a Papá en el cielo de tal manera que estaba dispuesta a entregar lo que más valoraba para cumplir con su voto. Nos enseña que el verdadero amor y devoción a Dios a menudo requieren que renunciemos a algo que valoramos profundamente. Ana entendió que Samuel no le pertenecía, sino que era un regalo de Dios, y como tal, debía ser devuelto a su servicio. Este sacrificio fue sin duda doloroso, pero Ana no vaciló en su decisión. Su historia nos invita a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras bendiciones a Dios, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él? La vida de Ana nos desafía a confiar en Dios lo suficiente como para dejar ir lo que más amamos, con la seguridad de que Él tiene un propósito mayor para todo lo que le entregamos. El sacrificio de Ana no solo fue un acto de obediencia, sino también una muestra de su confianza en el plan de Dios. A través de su sacrificio, Ana no perdió a Samuel, que al contrario, ganó el privilegio de ver cómo Dios lo usaba para llevar a cabo su voluntad en Israel. Este es un recordatorio poderoso de que cuando sacrificamos algo por Dios, no lo perdemos, sino que lo ponemos en sus manos para que lo multiplique y lo use para su gloria. Ana nos enseña que el sacrificio no es una pérdida, sino una oportunidad para participar en el plan divino de Dios. A menudo, cuando pensamos en sacrificio, lo asociamos con dolor o pérdida, pero Ana nos muestra que el verdadero sacrificio es un acto de amor y fe. Al entregar a Samuel al templo, Ana no lo hizo con tristeza, sino con un corazón lleno de gratitud y adoración. Sabía que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios y confiaba en que Él cuidaría de Samuel. Esta actitud nos desafía a ver el sacrificio desde una nueva perspectiva, no como una carga, sino como una oportunidad para honrar a Dios con lo mejor de lo que tenemos. El sacrificio de Ana también nos recuerda que el acto de dar a Dios debe ser voluntario y con un corazón dispuesto. Ana no fue obligada a entregar a Samuel, lo hizo por amor a Dios y por su fe en que Él cumpliría su propósito en la vida de su hijo. En nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos aferrándonos a nuestras bendiciones, temerosos de perder lo que tenemos. Pero la historia de Ana nos muestra que cuando entregamos nuestras bendiciones a Dios con un corazón dispuesto, Él las usa para algo mucho mayor de lo que podríamos imaginar. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios honra a aquellos que están dispuestos a sacrificar lo que más valoran por amor a Él. Ana no solo fue bendecida con más hijos después de entregar a Samuel, sino que también fue testigo del impacto que su hijo tuvo en la historia de Israel. Este es un recordatorio de que cuando sacrificamos algo por Dios, Él siempre nos recompensa de una manera que supera nuestras expectativas. El sacrificio de Ana nos desafía a evaluar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a dar por Dios? ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe y amor a través del sacrificio? El sacrificio de Ana es una lección atemporal de entrega total a Dios. Su historia nos enseña que cuando ponemos nuestras bendiciones en las manos de Papá en el cielo, Él no solo las cuida, sino que las multiplica y las usa para su gloria. Ana nos invita a vivir una vida de entrega,
confiando en que Dios tiene un plan perfecto para todo lo que le damos. ¿Estás dispuesto a hacer el mismo tipo de sacrificio que Ana, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas y nos recompensa de maneras que nunca podríamos imaginar? La vida de Ana es un recordatorio vivo de que la oración es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes. Desde el principio, Ana enfrentó grandes desafíos: la esterilidad, la rivalidad con Penina y la presión social. Sin embargo, en lugar de rendirse, encontró fortaleza en la oración. Su ejemplo nos muestra que cuando enfrentamos dificultades, la oración no solo es un consuelo, sino un medio para obtener la intervención divina. Ana nos enseña que la oración no debe ser vista como un último recurso, sino como nuestra primera y más efectiva respuesta ante cualquier circunstancia. Ana no oró de manera superficial, sino con un corazón completamente entregado a Dios. Su oración fue un reflejo de su confianza y fe en Papá en el cielo. A través de su clamor, podemos ver cómo la verdadera oración nace de lo profundo del alma, especialmente cuando nos sentimos desamparados o sin esperanza. Es en esos momentos donde la oración se convierte en una conexión directa con Dios, un acto de fe que trae paz y, eventualmente, respuestas. Si alguna vez has sentido que la vida te sobrepasa, sigue el ejemplo de Ana y acércate a Dios en oración, sabiendo que Él escucha y responde. La oración de Ana fue tan intensa que incluso fue malinterpretada por Elí, el sacerdote, quien pensó que estaba ebria. Esto nos recuerda que a veces, en medio de nuestro clamor a Dios, otros no comprenderán la profundidad de nuestra necesidad o fe. Sin embargo, eso no debe detenernos de buscar a Dios con todo nuestro ser. Ana continuó orando fervientemente, sin importar lo que otros pensaran, sabiendo que solo Dios tenía el poder para cambiar su situación. Su perseverancia en la oración nos enseña a no desanimarnos ni preocuparnos por las opiniones de los demás, sino a enfocarnos en nuestra relación con Dios. La oración de Ana también nos muestra la importancia de hacer votos y compromisos con Dios. En su desesperación, Ana prometió dedicar a su hijo al servicio del Señor si Dios respondía a su petición. Esto no fue una negociación, sino una muestra de su fe y devoción. Nos enseña que, cuando oramos, debemos estar dispuestos a comprometernos con Dios y a cumplir nuestras promesas. Ana no solo recibió a Samuel como respuesta a su oración, sino que también lo devolvió a Dios, cumpliendo fielmente su voto. Esto es un recordatorio de que nuestras oraciones no deben ser solo peticiones, sino también actos de entrega y compromiso. Otro aspecto importante de la oración de Ana es su humildad. A lo largo de su historia, vemos que Ana no exigió nada de Dios, sino que suplicó con humildad y reverencia. Ella reconocía la soberanía de Dios y confiaba en su voluntad, independientemente del resultado. Esta actitud de humildad es clave en la oración, ya que nos recuerda que no se trata solo de obtener lo que queremos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Ana oró con un corazón dispuesto a aceptar la respuesta de Dios, sea cual fuera, y esa confianza fue recompensada. A lo largo de su vida, Ana continuó siendo una mujer de oración, incluso después de que Dios respondió a su petición. Esto nos enseña que la oración no es algo que hacemos solo en momentos de necesidad, sino que debe ser una práctica constante en nuestra vida. La vida de Ana nos invita a mantener una relación constante con Dios a través de la oración, tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad. Si alguna vez te has encontrado orando solo en tiempos difíciles, sigue el ejemplo de Ana y busca a Dios en todo momento, confiando en que Él siempre está presente. Finalmente, la historia de Ana nos muestra que la oración tiene el poder de cambiar no solo nuestras vidas, sino también el curso de la historia. Su oración no solo resultó en el nacimiento de Samuel, sino que también condujo a un cambio espiritual en Israel. A través de Samuel, Dios trajo renovación y liderazgo a su pueblo, todo gracias a la oración fiel de una madre. La vida de Ana nos invita a creer en el poder transformador de la oración y a confiar en que nuestras oraciones pueden tener un impacto más allá de lo que imaginamos. ¿Estás listo para usar la oración como tu arma más poderosa? La historia de Ana es un testimonio poderoso de lo que significa tener una confianza inquebrantable en Dios. A pesar de enfrentar años de esterilidad, humillación y sufrimiento, Ana nunca perdió la esperanza en que Papá en el cielo tenía un plan para su vida. Su confianza no se basaba en las circunstancias, sino en su fe en un Dios que escucha y responde. Esta es una lección clave para todos nosotros: nuestra confianza en Dios no debe depender de lo que vemos a nuestro alrededor, sino de nuestra fe en su carácter y sus promesas. Ana demostró su confianza en Dios a través de su perseverancia en la oración.
A pesar de que pasaron muchos años sin ver ninguna señal de cambio en su situación, Ana continuó orando con fervor, confiando en que Dios escucharía su clamor. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fe no se rinde ante la adversidad, sino que sigue creyendo, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata. Ana nos enseña que la confianza en Dios requiere paciencia y persistencia, sabiendo que Él tiene el control de cada aspecto de nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos desafíos que pueden hacer tambalear nuestra confianza en Dios. A menudo, cuando las cosas no salen como esperamos, es fácil caer en la desconfianza o el miedo. Sin embargo, la historia de Ana nos invita a mantener nuestra confianza en Dios, aun en los momentos más difíciles. Ana no solo confió en Dios para darle un hijo, sino que también confió en que Él cumpliría su propósito a través de Samuel. Esta es una lección clave para nosotros. No se trata solo de confiar en que Dios nos dará lo que pedimos, sino de confiar en que Él tiene un plan mayor para nuestras vidas. Ana también nos enseña que la confianza en Dios implica estar dispuestos a hacer sacrificios. Al cumplir su voto y entregar a Samuel al servicio del Señor, Ana mostró que confiaba plenamente en que Dios cuidaría de su hijo y lo guiaría en su propósito. Este acto de entrega total es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, debemos estar dispuestos a poner en sus manos lo que más valoramos. La confianza verdadera no se aferra a las bendiciones, sino que las entrega a Dios, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. El hecho de que Ana haya cumplido su voto con tanta fe y determinación muestra la profundidad de su confianza en Dios. No se trataba solo de recibir una bendición, sino de ser fiel a su promesa. A menudo, en nuestras propias vidas, cuando recibimos algo que hemos pedido a Dios, podemos olvidar las promesas que hicimos en medio de nuestras oraciones. Ana nos desafía a ser personas de palabra, que confían en Dios lo suficiente como para cumplir con nuestras promesas, incluso cuando requiere sacrificio o renuncia. A través de su confianza en Dios, Ana pudo ver cómo su vida se transformaba de una manera que nunca había imaginado. No solo fue bendecida con Samuel, sino que también vivió para ver cómo su hijo se convirtió en uno de los líderes más importantes de Israel. Este es un recordatorio poderoso de que cuando confiamos en Dios, Él no solo responde a nuestras oraciones, sino que también nos usa para cumplir su propósito en el mundo. La historia de Ana nos invita a confiar plenamente en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Finalmente, la confianza de Ana en Dios es un ejemplo para todos nosotros. Su vida nos enseña que la confianza en Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria de creer que Él es fiel a sus promesas. Ana nos muestra que, cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él no solo responde a nuestras necesidades, sino que nos bendice de maneras que superan nuestras expectativas. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios como lo hizo Ana, sabiendo que su plan para ti es siempre mejor que cualquier cosa que puedas imaginar? El legado de Ana es uno de los más inspiradores en la Biblia, ya que su vida refleja una combinación perfecta de fe, oración y obediencia a Dios. Desde el momento en que enfrentó la desesperación de no poder tener hijos, hasta su decisión de entregar a Samuel al servicio del Señor, Ana demostró una confianza absoluta en Papá en el cielo. Su vida es un recordatorio poderoso de que la fe no solo se trata de recibir bendiciones, sino también de obedecer a Dios en todo lo que nos pide. Ana nos deja un ejemplo claro de lo que significa vivir una vida completamente entregada a la voluntad de Dios. El legado de Ana no solo se ve en su propia vida, sino también en la de su hijo, Samuel. Gracias a la fe y obediencia de Ana, Samuel fue criado en el templo y se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Este es un testimonio de cómo nuestras decisiones de fe pueden impactar a las generaciones futuras. Ana no solo oró por un hijo, sino que también actuó con sabiduría y obediencia al entregar a Samuel a Dios. Su vida nos invita a reflexionar sobre el legado que estamos construyendo. ¿Estamos tomando decisiones que impactarán positivamente a nuestras familias y comunidades? La oración fue una constante en la vida de Ana, y es uno de los pilares de su legado. Desde el principio, Ana demostró que la oración es más que solo palabras, es una conversación sincera con Dios, un acto de fe que nos conecta con su voluntad. A través de su perseverancia en la oración, Ana nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, siempre podemos encontrar esperanza cuando nos acercamos a Dios en oración. Su legado de oración es una invitación para todos nosotros a hacer de la oración una parte central de nuestra vida, sabiendo que Dios siempre escucha y responde. La obediencia de Ana a Dios es otro aspecto clave de su legado.
A pesar de haber deseado un hijo por tanto tiempo, cuando finalmente lo tuvo, Ana no dudó en cumplir su promesa y entregar a Samuel al Señor. Este acto de obediencia nos muestra que cuando somos fieles a nuestras promesas a Dios, Él se encarga de bendecir nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. La vida de Ana es un recordatorio de que la verdadera obediencia requiere sacrificio, pero también trae consigo una recompensa eterna. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Ana y obedecer a Dios, incluso cuando es difícil? El legado de Ana también nos enseña sobre la importancia de la gratitud. Después de recibir a Samuel, Ana no solo cumplió su voto, sino que también elevó un cántico de alabanza a Dios. Este acto de gratitud es una lección para todos nosotros. Cuando recibimos bendiciones de Dios, debemos estar siempre listos para dar gracias y glorificar su nombre. Ana nos enseña que una vida de fe y obediencia debe ir acompañada de una actitud constante de gratitud. A través de su cántico, Ana nos invita a ser personas agradecidas, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. A lo largo de la historia de Ana, vemos cómo su vida impactó no solo a su familia, sino también a toda una nación. Samuel se convirtió en un líder espiritual clave en Israel, guiando al pueblo en tiempos de necesidad y ungiendo a los primeros reyes de la nación. Este impacto no habría sido posible sin la fe, la oración y la obediencia de Ana. Su legado es un recordatorio de que nuestras vidas pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos cuando confiamos en Dios y seguimos su voluntad. ¿Estás preparado para dejar un legado de fe y obediencia como el de Ana? Finalmente, el legado de Ana es una invitación para todos nosotros a vivir una vida de fe profunda, oración constante y obediencia fiel. Su historia nos muestra que cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón y le entregamos nuestras vidas, Él puede usar nuestras decisiones para cumplir su propósito en el mundo. Ana nos enseña que el verdadero legado no se mide por lo que obtenemos, sino por lo que damos a Dios y cómo permitimos que Él nos use para su gloria. ¿Qué legado estás construyendo en tu vida hoy? Como Ana, puedes dejar un impacto duradero a través de tu fe y obediencia. La historia de Ana nos deja una lección clara: la oración persistente y la confianza absoluta en Dios pueden cambiarlo todo. ¿Qué estás dispuesto a entregar en manos de Papá en el cielo? ¿Cómo puedes aplicar la fe inquebrantable de Ana en tu propia vida? Es momento de que comiences a ver tus dificultades no como barreras, sino como oportunidades para que Dios se manifieste. Ana no solo cambió su vida a través de la oración, cambió el destino de toda una nación. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios con lo más valioso que tienes? No dejes pasar la oportunidad de aplicar esta enseñanza. Comienza hoy mismo a orar con la misma pasión y entrega que Ana, confiando en que Dios escucha cada una de tus palabras. Y si te ha inspirado su historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sigas aprendiendo más sobre el poder transformador de la fe. No te pierdas el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo cómo la Biblia nos guía a través de cada desafío de la vida.